Hola, bueno, nos tocó hacer un video adicional para poder terminar eh, de hablar de los pasos, momentos en la elaboración de tres tipos de estudios cualitativos que están pendientes, de tener en cuenta algunos instrumentos típicamente asociados a esos tipos de estudio y algunas fases, algunas etapas de corte analítico. Hemos hasta el momento hablado de los estudios básicos cualitativos, de los estudios fenomenológicos, hemos hablado de los estudios etnográficos, hemos también hablado de los denominados estudios de caso y estábamos hablando en el video anterior de los estudios narrativos, de los estudios biográficos. Estamos al final del video diciendo que por la naturaleza de los estudios biográficos narrativos, pues se espera que la información que se recoja sea información dada en registros en primera persona sobre experiencias narradas, construidas en el formato de inicio, desarrollo y fin, para mediante el uso de biografías, historias de vida, historias orales, autoetnografías o autobiografías, poder tener acceso a lo que las personas narran sobre su vida, sobre sus momentos más importantes. Ahora bien, en los momentos analíticos, pues habrá como unos acercamientos que vale la pena ser precisos. Habrá un primer tratamiento entre cada caso, entre cada historia, una primera etapa intracaso, es decir, entre las diferentes narrativas que se recogieron, habrá una revisión de asuntos biográficos, psicológicos y lingüísticos discursivos, que corresponderá a cada caso, y después habrá un segundo momento que es perdón, intercasos o entre casos, que será transversal. Entonces, un momento verticalista, único, independiente para cada narrativa y un segundo momento donde se dará la lectura transversal entre las diferentes narrativas, con los mismos acercamientos biográficos, psicológicos y discursivos. Ahora, en este orden no necesariamente se tiene que hacer. Algunos autores le dan mayor énfasis al acercamiento lingüístico discursivo a la narrativa, y en ese ejercicio discursivo lingüístico recurren a discusiones y presentaciones de asuntos biográficos y psicológicos. Otros autores prefieren darle mayor fuerza a lo biográfico psicológico y dejar como de manera complementaria la aproximación lingüístico-discursiva. Vuelvo y lo digo, dependerá fundamentalmente de los autores y de los posicionamientos que uno adopta para la realización del estudio. Ahora bien, tenemos el, ah, estos estudios de teoría fundamentada, que como sabemos quieren construir una teoría sustantiva sobre un evento, un fenómeno muy particular, que dé cuenta de las relaciones, explique el tipo de relaciones y nos permita construir una concepción sobre por qué sucede lo que se está evidenciando en ese caso, en ese estudio, en ese fenómeno, en esa población, en esa muestra, en esa institución, mm, que en la medida de lo posible aporte a la comprensión de esos fenómenos de manera global. Lo mismo que hemos dicho en otros pasos, pues se determinará el tema, el marco teórico, se pensará en la manera de recoger los datos, pero en el momento del análisis, la teoría fundamentada es bastante particular, bastante cuidadosa, porque dará pie a la construcción de la teoría. Entonces, inicialmente se espera que los investigadores puedan realizar comparaciones, integraciones y estructuraciones a través de tres momentos: de una codificación abierta que buscará identificar y etiquetar o nombrar unas unidades de análisis o unas unidades
en los datos. En un segundo momento vendrá una codificación axial, que lo que buscará es relacionar códigos y volverlos categorías con propiedades o rasgos particulares. Y vendrá un tercer momento de codificación que será la codificación selectiva, que buscará establecer en la medida de lo posible una categoría central sobre la cual se construye un mapa de categorías o de unidades que giran en torno a ella. Se buscará además lograr alcanzar una saturación teórica, es decir, después de interpretar las relaciones, las categorías, el mapa, desde diferentes miradas que el investigador ha procurado recoger, cuando ya no hay otras miradas que colocar, cuando ya no hay otras formas de darle sentido a esas categorías, esos códigos, esos mapas de relaciones, a eso se le llamará saturación teórica. Y pues se procederá a escribir la teoría fundamentada que el investigador o los investigadores lograron construir. ¿Qué se espera que se pueda, a partir de qué? De estrategias muy de corte cualitativo, entrevistas, observaciones y una gran variedad de hay materiales documentales que pueden ir desde biografías, narrativas, diarios, incidentes críticos, etcétera. Ahora bien, los diferentes momentos de acercamiento, de tratamiento analítico de estos datos, pues sí, pueden girar en tres momentos, se los podemos decir. Una que tendrá que ver con un muestreo de teoría, es decir, el investigador recoge, codifica, analiza datos y decide que cómo esos datos, cómo recoger los siguientes datos, dónde encontrarlos, de manera tal que vaya emergiendo una teoría. Después hará un ejercicio de comparación constante. Esto quiere decir que comparará un segmento de datos con otro segmento para establecer o determinar similitudes y diferencias. Hecho eso, recogerá otros datos que serán agrupados en aquellos asuntos que los identifican como similares o como semejantes. A esa agrupación de datos se le dará un nombre y se convertirá o se volverá una categoría. Y el objeto de este análisis es construir agrupaciones de datos y categorías que den cuenta de unos patrones, de unos temas que señalan o evidencian una serie de relaciones, una serie de articulaciones. Y el objetivo del ejercicio de muestreo teórico y de el método de comparación constante es lograr llegar a identificar, establecer una categoría central, que será el elemento conceptual básico o fundamental o principal a través del cual las categorías y las propiedades se conectan. Bueno, esto como lo vuelvo a decir y lo insisto, pues será la mirada de acercamiento a la teoría fundamentada y pues dependerá de los autores que el investigador asuma, que le darán mayores pistas sobre qué tipos de estrategias e instrumentos, qué momentos o qué etapas seguirá en su tratamiento analítico, pero podemos tener una idea muy general de los pasos, los instrumentos y los momentos de acercamiento analítico. Finalmente, quisiera hablar de el tipo de estudio etnometodológico. Este estudio empezará pues por el establecimiento de unos objetivos, de unas preguntas de investigación, de un trabajo que se hace en campo, de un trabajo de anotaciones en campo y de recopilación o de construcción de documentos. Un momento después, posterior, que tendrá que ver con el análisis de esos datos que se han recogido a través de la observación y del diálogo con los participantes en sus interacciones sociales, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Ahora bien,
como la etnometodología lo que busca es dar respuesta de cómo las personas le dan sentido a su vida diaria y cotidiana. eh, Está muy interesada en recoger datos de corte que provienen más bien de interacciones verbales y de diálogos. Y por lo tanto, sus técnicas, sus estrategias serán de corte naturalista y participativo. Por ejemplo, observaciones, por ejemplo, grabaciones de audio y de video y, por ejemplo, entrevistas a profundidad. Tres pasos podemos dar a conocer, o tres momentos, tres etapas en el tratamiento analítico de los datos que se recogen a través de estas observaciones, grabaciones y entrevistas. Inicialmente viene un primer momento, un primer paso que se centrará en el descubrir reglas y normas que le dan estructura a las interacciones diarias. Y esto generalmente se puede hacer a través de reconocer cuáles son los elementos básicos que estructuran la comprensión social tácita de lo que la gente hace en un grupo social. Además, habrá un segundo momento que, además de permitir descubrir esas reglas y normas que estructuran las interacciones sociales, se acercarán a mirar, a revisar, a dar cuenta de cómo las personas hablan de esas reglas y de esas normas. Es decir, habrá un segundo momento de un análisis conversacional o discursivo que en medio de esas interacciones verbales permitan dar, profundizar, depurar, mejorar la comprensión de la estructura y del contenido de lo que las personas dicen son sus interacciones cotidianas y diarias. Y finalmente, pues se buscará establecer esas estructuras de la vida social diaria a través de lo que las personas, los participantes, nos han logrado construir como categorizaciones y cómo esas categorizaciones o esas categorías más bien eh, dan cuenta del conocimiento sociocultural y de los temas que circulan en la vida social de los participantes en grupos particulares. Bueno, eh, con este último tipo de estudio, la etnometodología, pues lo que procuré hacer en esta serie de videos fue ofrecerles a ustedes algunas pistas, algunas miradas, algunos lugares para empezar sus propias búsquedas. Evidentemente, el hablar de dos autores, sin importar qué tan interesantes sean sus propias propuestas, como lo dije a lo largo de diferentes videos, o estoy utilizando el libro de Merriam y Tis del año 2016, Qualitative o Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation en su edición 4 o cuarta, y el capítulo Métodos de Investigación Educativa, escrito por Saban Ariego, Massad y Dorio en el año 2004, que hace parte de un libro coordinado por Rafael Vizquerra, Metodología de la Investigación Educativa. Y a lo largo de la presentación, lo que procuré y de los videos, lo que procuré ofrecer fueron algunas miradas preliminares de inicio. Es innegable que con estas situaciones que yo expliqué, que compartí, se requerirá lectura de documentos. Y para eso, pues, la invitación es ir a las fuentes originales, inicialmente los dos libros que estoy yo mencionando, e ir a otras fuentes que ustedes consideren necesarias, válidas, sobre investigación educativa. Eh, algunas de ellas recomendables, los libros escritos por Botkan y Taylor, por Guba y Lincoln, por Patton, por Creswell y por autores también de nuestro país, de nuestro continente, que nos ayudan a entender. Me despido, espero haber sido de utilidad en estos videos, haberlos ayudado a comprender la investigación educativa, los tipos de investigación. Estaremos en contacto. Un abrazo, éxito.